En este video vamos a hacer un pequeño homenaje al antiguo campeón mundial Spassky, el cual hace poco acaba de fallecer a sus 88 años de edad, y creo que es necesario hacer este homenaje porque fue un gran jugador de ajedrez, el cual fue tan fuerte que llegó a ser campeón mundial, y de hecho fue considerado como un niño prodigio también, dado que a sus 18 años logró obtener el título de gran maestro y a los 19 ya estaba compitiendo por el campeonato mundial, aunque pues ciertamente no logró coronarse campeón mundial con 19 años, pero luego volvió a participar por el campeonato mundial y esta vez sí se coronó como campeón. Y para hacerle este homenaje vamos el día de hoy a ver una partida muy interesante y muy épica de él, la cual se jugó mientras él buscaba obtener el título de campeón mundial, de hecho en el match por el campeonato mundial, el cual Spassky estaba jugando contra el actual campeón mundial en ese momento, que era Tigran Petrosian. Así que si ustedes quieren ver esta partida en honor a Spassky, pues acompáñenme a verla. Y bueno, mis amigos, como les mencioné, esta partida se jugó en el match por el campeonato del mundo en el año de 1969, en lo que sería Moscú, o sea Rusia. Con piezas blancas iba el jugador Boris Spassky y con piezas negras Tigran Petrosian, que era el actual campeón mundial, y este match por el campeonato del mundo se estaba jugando a 23 partidas y obviamente gana el que más puntos obtenga. Esta partida que vamos a ver el día de hoy fue la partida número 19 y al momento en el cual estaban jugando esta partida los marcadores iban 9,5 a 8,5 de parte de Petrosian, o sea que Spassky iba ganando el match, y creo que esta partida ejemplifica muy bien por qué Spassky terminó ganando y convirtiéndose en campeón mundial. Así que veámosla, amigos. La partida inició con las jugadas E4 y C5. Spassky inicia con peón de rey y las negras contestan una defensa siciliana con C5. Las blancas continúan con caballo F3, lo que es típico de jugar contra una apertura siciliana. Las negras continúan con D6. Spassky juega D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3 y A6. Y realmente esto es la forma en cómo se suele jugar mucho la defensa siciliana. Es como lo más típico todo esto que vieron aquí hasta que juegan A6. Con esto las negras sí ya eligen qué van a hacer en la partida, porque esto de aquí es una defensa Najdorf. Esta jugada básicamente se hace para impedir un caballo B5 en cualquier momento, lo cual puede conllevar problemas porque, bueno, de hecho como vimos aquí en una partida que les recomiendo mía, puede conllevar muchos problemas para las negras, como posibilidades de dobletes y cosas así, aunque eso sí realmente tampoco crean que es una jugada forzada, porque no lo es, y de hecho hay variantes en las cuales se juega caballo B5 y no es malo para las negras, simplemente es una opción de juego para las negras, y fue la que eligió Petrosian para enfrentar en esta partida a Spassky. Y las blancas deciden contestar a esta jugada con alfil G5, lo cual realmente es una jugada interesante y una elección bastante interesante de parte de Spassky, porque un alfil G5 pues puede ayudar a molestar al caballito de F6 y tal vez meter presión cuando las negras jueguen E5 o también E6. Las negras decidieron continuar con caballo BD7 dando apoyo a su caballito de F6 para que, bueno, si deciden cambiarlo por el alfil pues recapturen de caballo y no haya ningún problema. Y las blancas continuaron con alfil C4, una jugada buena que de hecho en varias posiciones de la defensa siciliana se considera bastante agresiva, porque ofrece buenas posibilidades de ataque para las blancas en un futuro, y próximamente vamos a ver el por qué, porque de hecho esta partida estuvo bastante interesante en cuestiones de ataque. Pero bueno, realmente aquí las blancas no tienen casi nada de ventaja, las negras tampoco están mal. Aquí una buena continuación para ellas podría ser por ejemplo E6, dando posibilidad de un alfil E7 y un enroque corto, pero las negras deciden ponerse un poco más agresivas y juegan dama A5, con lo cual molestan al alfil de G5, pero esto solo da ventaja a Spassky, y creo que la respuesta de por qué da ventaja a Spassky es bastante obvia, porque como todos sabemos la dama no tiene que salir al inicio de la partida, y algo interesante que yo les cuento es que de varias partidas que yo he jugado contra variantes en las cuales sacan a la dama al inicio de la partida, o partidas que he visto que hacen esto, creo que no he visto ninguna en la cual les salga bien a las negras. Así que dejando un poquito de lado la partida, ustedes saquen de provecho esto, no saquen a la dama al inicio de la partida, mejor aprovechen para desarrollar piezas bien. Pero bueno, tampoco podemos culpar aquí a Petrosian, porque Petrosian es un campeón mundial bastante fuerte y seguramente pues sabe muy bien lo que hace, o por lo menos se preparó muchísimo para esta posición. Las blancas pues simplemente continuaron con un dama de 2, con lo cual el plan de las blancas se ve bastante bien, y si ustedes se preguntan cuál es este, bueno, yo les explico. Las blancas ya desarrollaron sus dos caballitos y sus dos alfiles, y también a su dama, y ahora algo que tienen que tener en cuenta es hacia dónde enrocarse, si enroque corto o enroque largo. Enroque corto suele ser un poco más tranquilo y suele conducir a posiciones mucho más tranquilas que muchas veces terminan en tablas, pero no deja de ser una opción bastante buena. Pero la otra opción de enroque largo es bastante atractiva, porque normalmente este es el desarrollo que buscamos como blancas, hacer este tipo de jugadas y luego enrocarnos en largo y empezar a tirar los peones con todo para hacer añicos a nuestro oponente. Y aquí como Spassky pues ya desarrolló bien su dama, de hecho su
su alfil ya apunta hacia un enroque corto y también meten presión sobre las piezas del flanco de rey, pues deciden hacer efectivamente un enroque largo. Pero antes de esto le toca jugar a las negras, las cuales no tienen la posición tan fácil, aunque parezca que sí, porque las blancas ya tienen ligera ventaja en desarrollo y esto puede ayudarles muchísimo al ataque. Y aquí Petrosian decide hacer HC, corriendo al molesto alfilito de G5, lo cual, si me preguntan a mí, no parece muy bueno que digamos, más que nada porque las blancas pueden centrarse en atacar en el flanco de rey y cualquier avance de peones solamente debilita un posible enroque. Por lo tanto, H6 tal vez más que una ayuda sea un problema después. Y aquí las blancas, como no quieren perder tiempos retrocediendo piezas, deciden hacer alfil por F6, deshaciéndose de una pieza que puede resultar un estorbo en un ataque, porque si por ejemplo lo retrocedieran a H4 y después quieren avanzar sus peones, pues el alfil va a estar un poco ahí obstruido y puede resultar molesto. Las negras jugaron caballo por F6, cumpliendo la razón por la cual jugaron caballo BD7, y las blancas ahora sí completan su desarrollo jugando enroque largo, con lo cual las blancas llevan bastante delantera en la partida. Y si ustedes no saben bien por qué, bueno, muy sencillo, porque al completar su enroque completan por completo su desarrollo, lo cual, si ustedes son jugadores buenos en el ajedrez, sabrán que el que completa su desarrollo tiene vía libre para atacar, mientras que por ejemplo las negras pues aún no tienen desarrollados sus alfiles, el rey aún está en el centro, y aunque la posición aún no es perdedora, pues obviamente no van a tener una partida tan fácil. Las negras aquí jugaron E6, pues básicamente para desarrollar su alfil y poder enrocarse. Las blancas siguen mejorando su posición y juegan torre H, E1, lo cual es algo bueno que siempre les explico a los jugadores novatos que les enseño ajedrez, y es que una vez que ya completamos todo el desarrollo de nuestras piezas menores y ya completamos nuestro enroque, un buen sitio para colocar las torres suele ser el centro, más que nada porque las torres, el mejor lugar donde se pueden colocar es en columnas abiertas o semiabiertas. Y si nos damos cuenta, en esta posición no existen columnas abiertas, porque recuerden que las columnas abiertas se dan cuando ya no existen los dos peones por parte de las negras y de las blancas. Solamente existe una columna semiabierta en esta posición, la cual es la columna D, porque ya no existe nuestro peón, aunque sí el de nuestro oponente. Esto la convierte en una columna semiabierta. Y entonces, ya que sabemos que las torres deben de ir en columnas abiertas o semiabiertas, siempre vamos a buscar colocarlas en ellas. Y en este caso, aunque en la casilla E1 no es una columna abierta ni semiabierta, sí tiene más posibilidades de juego la torre que en H1. Además de otra cuestión importante, y es que la torre en E1 tanto defiende el peón de E4 como también ayuda en un posible avance que puede ser bueno para las blancas. Y aquí podemos ver un poco el estilo de Spassky, porque hasta ahora Spassky ha seguido un desarrollo impecable y aparte de eso no está actuando compulsivamente, tirando un ataque luego a lo salvaje, sino que simplemente va mejorando sus piezas para posteriormente ahora sí tirar un ataque demoledor. Las negras aquí jugaron alfil E7 continuando con su desarrollo, y las blancas ahora sí van avanzando en el ataque jugando F4, lo cual una vez más abre el camino a un posible E5, además de tal vez un F5, quién sabe. La cuestión con este tipo de avances que ustedes tienen que recordar es que cuando existe una posición de enroques opuestos en el cual por ejemplo las negras se van a enrocar en enroque corto y las blancas en enroque largo, casi siempre vamos a buscar destruir la posición de nuestro enemigo a toda costa. Y hablando un poco más acerca de la defensa siciliana, muchas veces incluso conviene sacrificar peones para abrir columnas de ataque hacia el flanco de rey de las negras. Por este tipo de cosas el avance de los peones es bastante bueno. Las negras continuaron con enroque corto y las blancas, una vez más jugando bastante bien, contestaron alfil B3, quitando el alfil de un posible ataque, ya sea con un B5 o un D5, lo cual puede ser molesto para las blancas en un momento dado. Y una vez más, esto nos muestra que Spassky juega de una manera precavida pero bastante fuerte, porque sigue avanzando en su ataque pero no deja de lado las posibilidades de ataque de su oponente, sino que simplemente va mejorando sus piezas, y una vez que ya están mejoradas, ahora sí piensa en el ataque, lo cual es una muestra bastante buena de la fuerza de este jugador. Las negras siguieron con torre 8, despejando la casilla F8 para un posible alfil F8 y también poniendo vistas a lo mejor en un E5, lo cual es un plan bastante interesante para las negras, porque más que nada buscan contrarrestar el ataque de las blancas. Las blancas una vez más siguen mejorando su posición, esta vez juegan rey B1, defendiendo al peón de A2 y también por ejemplo quitando una posible clavada sobre la dama en un momento dado. Y este tipo de jugadas se les conocen como jugadas profilácticas, porque básicamente son jugadas que su propósito no está muy claro, ¿no? Pero se hacen no con el objetivo de obtener algo a cambio inmediatamente, sino que nos ayuden a quedar bien en un futuro. Las negras por su parte pues siguen su juego y siguen sus planes y juegan alfil F8. Y en este momento todavía está un poco indecisa la posición, porque aunque es verdad que las blancas tienen cierta ventaja, tampoco las negras están perdidas. Pero en este momento Spassky
Spassky hace una jugada bastante elegante, la cual fue G4, sacrificio de peón. Y como les dije, a veces es bastante bueno sacrificar peones para obtener ventaja en ataque contra el enroque. Y bueno, con la jugada G4, básicamente las blancas ya desbloquean un posible G5 y avanzan en el ataque a grandes pasos. Y con esta jugada de parte de las blancas, el juego de las negras ya se empieza a complicar bastante, porque se avecina un ataque bastante fuerte. Aquí sin embargo, pues lo mejor para ellas es intentar contraatacar en el centro, porque bueno, recuerden que ese también es un consejo: a un ataque en el flanco, a veces lo mejor es un contraataque en el centro, porque así desequilibramos un poco las posibilidades de ataque de nuestro oponente. Sin embargo, la verdad es que aquí Spassky ya tiene una ventaja bastante buena, y probablemente si siga jugando así de bien, pues termine ganando la partida igualmente. Pero no sabremos qué hubiera ocurrido con un E5, porque Petrosian aparentemente subestimó a Spassky, tal vez porque no era la primera vez que se enfrentaba por el campeonato mundial a él, porque Spassky a sus 19 años ya estaba luchando contra Petrosian por el campeonato mundial, y como en el campeonato pasado logró sobreponerse Petrosian ganándole a Spassky, pues a lo mejor pensó que Spassky no era tan fuerte como para poder ganar esta posición, y por eso jugó caballo por G4, lo cual es bastante malo para las negras, porque como sabemos, el peón de regalo de las blancas se dio con el objetivo de abrir ahora sí ataque sobre el flanco de rey, o más en concreto el enroque corto, y con caballo por G4 solo le das a las blancas lo que ellas quieren. Las blancas aquí siguieron con dama G2, colocando a la dama con un ataque sobre G7, las negras continuaron con caballo F6 y las blancas contestaron torre G1, todo bastante lógico, y ya se generó aquí la batería de dama y torre, lo cual puede ser bastante mortal y una vez más complica bastante la defensa de las negras. Aquí las negras pues realmente tal vez subestimaron una vez más el ataque de las blancas, porque simplemente siguieron con alfil D7 y las blancas empezaron a romper la posición con la jugada F5, la cual mete mucha presión sobre la posición de las negras, más que nada porque el alfil de B3 empieza a tener fuerza, y si nos damos cuenta también presiona sobre F7 por rayos X, además de que el caballito de D4 pues ya también mete presión sobre E6, y lentamente el pobre enroque de las negras va a ser demolido. Aquí las negras básicamente deciden hacer rey H8, quitando a su rey de una clavada, la cual en la posición pudo haber sido bastante fuerte si las negras hubieran hecho E por F5, dado que un dama G6 sería muy fuerte también. Y ante la última jugada de las negras, las blancas siguen mejorando su posición y juegan torre de F1, defendiendo F5, y la posición de las negras cada vez está más fea, porque aquí las blancas con su última jugada amenazan un F por E6, con lo cual podría venir un torre por F6 después, y obviamente no se podría recapturar de peón, porque bueno, si recapturan en F6 pues podría venir un dama G8 jaque mate, y por esta pequeña amenaza táctica que espero hayan podido ver, las negras deciden hacer dama D8 defendiendo F6, las blancas continuaron con F por E6, F por E6 y E5, y la posición de las negras está totalmente perdida. Y si ustedes no saben muy bien por qué están perdidas las negras, bueno, veámoslo. Básicamente la batería de dama y torre es bastante fuerte, porque amenazan un mate en G7, y ahora bien, esto pues a lo mejor ustedes pueden decir, ok, comprendo, pero realmente no se puede dar mate porque está defendido por el alfil de F8, ¿no? Y yo te diré, bien, es verdad, pero por eso la jugada E5 es bastante fuerte, porque si las negras mueven su caballito a donde sea que no sea H5, entonces vendría un torre por F8 jaque, y después vendría un mate. Por lo tanto la posición pende de un hilo, que básicamente es el caballito de F6 y en algunos momentos el alfil de F8. Las negras ante un E5 decidieron hacer un D por E5, y las blancas continuaron metiendo aún más presión con caballo E4. Y todos sabemos que cuando nuestro oponente ya empieza a regalar piezas como si nada, pues no es buena señal para nuestra salud mental y física. Y pues ahora que ya les expliqué cuáles son los problemas de la posición de las negras, pues es obvio que no se puede un caballo por E4 porque vendría torre por alfil jaque y terminarías muerto en una jugada más. Por eso las negras decidieron hacer caballo H5, lo que aparentemente pues les da un respiro, porque pues el caballito sigue defendiendo la casilla G7, así que la posición sigue sosteniéndose ahí por un pelito de rana. Pero Spassky pues realmente sigue mejorando y juega dama G6, y más allá de la amenaza de dama por H5, realmente la posición pues es muy desesperada. Pero tristemente Petrosian en esta partida no está dando lo mejor de sí y decide hacer E por D4, lo cual es totalmente impensable, porque si te están dando una paliza, ¿cómo se te ocurre aceptar material gratis? Creo que es una pregunta bastante obvia, ¿no? Y pues obviamente las consecuencias de aceptar material gratis de tu oponente es que terminas muerto en algunas jugadas con caballo G5, y en esta posición Petrosian decidió rendirse, porque básicamente es una posición asquerosísima. Si se lo preguntan
ustedes al módulo, aquí el módulo te dice, obviamente con todo su razonamiento de máquina invencible, que la mejor jugada es sacrificar la dama. Y todos sabemos que eso es un suicidio para quien sea que regale la dama. Y si nosotros, siendo seres de carne y hueso, decimos, oye, pero aún se puede jugar H por G5. Bueno, es verdad, pero entonces vendría dama por H5 jaque, rey G8, dama F7 jaque, rey H8 y torre F3, con amenazas de mate bastante duras. Obviamente no se puede un peón arriba porque te están dando mate, y si tratas de hacer un G4, pues vendría un torre por G4 y te estás muriendo en algunas jugadas. Y aunque es verdad que puedes alargar esto sacrificando todas tus extremidades regalando piezas, pues creo que nadie en su sano juicio querría hacer algo así, porque de todas formas vas a perder. Y por eso Petrosian pues decidió ahorrarse toda esta humillación y simplemente dijo, ok, no fue mi mejor partida y mi rival jugó como un campeón mundial, así que ni modo, me tocó rendirme. Y sin duda esta partida ejemplificó bastante bien por qué Spassky logró llegar a ser campeón mundial. Algo que Spassky mostró durante toda la partida es que él nunca fue tan agresivo como algunos otros jugadores, sino que por ejemplo al hacer torre H E1 fue lentamente mejorando su posición, dejando de lado las agresividades. Simplemente él decía, ok, tengo bastante ventaja en desarrollo, muy bien, puedo ir mejorando mis piezas y posteriormente tirando ataque. Lo mismo se vio al hacer jugadas como alfil B3, lo cual también podemos interpretar como que también respetaba a sus oponentes, porque algo que nos suele fallar mucho a jugadores que siempre buscamos mantener el ataque es que no respetamos a nuestro oponente. Así como nosotros siempre queremos atacar, nuestro oponente también tiene sus propias posibilidades de ataque, y si tú no respetas a tu oponente y lo que él puede hacer, entonces puedes caer fácilmente en trampas o complicaciones. Y Spassky demostró que él sí respetaba a su oponente, y tanto fue así que él jugó cuidadosamente, y cuando tenía que atacar, atacaba, y cuando tenía que mejorar sus piezas, o mejor dicho, podía mejorarlas, lo hacía, para no arriesgarse y mantener siempre fuerza contra su oponente. Y bueno, dejando de lado un poco la conmemoración a Spassky, algo que podemos sacar de provecho, porque recuerden que en mi canal siempre me gusta que saquemos cosas de provecho de las partidas que vemos, es que si ustedes juegan defensa siciliana, tengan mucho cuidado cuando su oponente se ponga loco y empieza a avanzar todos sus peones, porque a veces incluso sacrificar peones para las blancas puede resultar mortal para las negras, lo cual se vio con la jugada caballo por G4 y dama G2, que condujo al pobre Petrosian hacia una destrucción y un final bastante feo. Y de hecho esto es algo que ustedes también pueden aprovechar incluso si no juegan siciliana. Siempre tengan mucho cuidado cuando les empiecen a lanzar ataques, y como siempre no saquen a la dama al inicio de la partida, que esa dama en A5 no hizo prácticamente nada y al final se terminó regresando a D8, lo que hubieran conseguido las negras si no lo hubieran movido de ahí. Y bueno, mis amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Espero como siempre que hayan podido disfrutar de esta partida, la cual quise subir al canal pues más que nada como homenaje al campeón mundial que se nos acaba de ir, el cual fue Boris Spassky, y quise traerles una partida con la cual él se convirtió en campeón mundial, porque muchos de ustedes seguramente conocerán que al final terminó perdiendo el título de campeón mundial contra Fischer, pero creo yo que ese campeonato mundial no demostró toda la fuerza de juego de Spassky, por lo tanto decidí mostrarles una partida de cuando él se coronó como campeón mundial, así que espero que les haya gustado y además de que hayan sacado un provecho a esta partida. Como siempre, si les ha gustado el video pueden dejarme un like ajedrecístico, además de un comentario, y recuerden ver todos los videos hasta el final, que eso es lo que más me ayuda a mí. Así que sin más por el momento, nos estaremos viendo en un próximo video. ¡Adiós!